Está muy bien. Vamos a arrancar entonces con lo que estábamos. Me confirman, por favor, si están viendo la presentación que tengo en la pantalla. Sí, profe, insuficiencia renal aguda. Perfecto, muy bien. Muchachos, ustedes van a encontrar en el español muchas formas de llamarlo. Algunos les dicen IRA, que es insuficiencia renal aguda, pero el problema de llamarla IRA es que a veces se confunde con insuficiencia respiratoria aguda. Entonces, realmente no es un término que se utiliza tanto. Algunos le dicen falla renal aguda. Lo que pasa es que si somos estrictos en el español, la falla es un fenómeno más de una falla geológica, más de un asunto no relacionado con la salud. La falla realmente no es un nombre apropiado, aunque nosotros en Latinoamérica le decimos también o nos referimos a falla cuando algo deja de funcionar bien. La falla de un dispositivo, de un televisor. Quizás la mejor forma de llamarlo es una lesión renal aguda, porque probablemente haya un compromiso del riñón y vamos a ver las causas. La lesión renal aguda, la insuficiencia renal aguda y la falla renal, si lo quieren llamar así, yo lo voy a entender y no voy a pelear por el lenguaje. Entonces, es un síndrome clínico que se caracteriza por un descenso abrupto de la tasa de filtración glomerular. ¿Qué es la tasa de filtración glomerular? Es la capacidad que tiene el riñón de filtrar la sangre y obviamente a partir de la filtración de la sangre poder separar los contenidos que va a eliminar, básicamente la orina, y lo que se va a reabsorber. Ustedes saben que el proceso del funcionamiento del riñón es bastante complejo y que a partir de las arterias renales van a haber divisiones importantes de vasos que van a llegar hasta la unidad funcional del riñón, que se llama el glomérulo. En la unidad glomerular lo que va a ocurrir es que la sangre proveniente de la circulación general por vía arterial a través de la arteriola aferente y pasando por, obviamente, la nefrona, va a traer una sangre que tiene todos los componentes que ustedes conocen. Traen células y trae todo lo que ustedes conocen. Pero hay dos cosas importantes y en términos generales, como producto final del metabolismo de las proteínas y como producto final de los mecanismos que utiliza el músculo para poder obtener energía, se liberan unas cosas que se llaman desechos nitrogenados. Esos desechos nitrogenados o productos de desechos del nitrógeno y otras toxinas urémicas pueden acumularse en un momento determinado cuando hay un mal funcionamiento del riñón. Es importante que sepamos que esa enfermedad renal o esa insuficiencia renal puede ser presentada en una persona con riñones perfectamente sanos por un proceso patológico que tiene o que puede agudizar una enfermedad renal de un paciente que tiene un problema renal crónico. Y eso puede pasar. Entonces, en general, para nosotros en las unidades de cuidado intensivo, hasta un 30% de los pacientes van a tener una lesión renal aguda. Y eso va a ser bastante importante. Porque es importante saber que eso pasa en la UCI, porque con mucha frecuencia los pacientes críticamente enfermos lo hacen. Alejo, pero es que nosotros no vamos a trabajar en la UCI. Yo estoy de acuerdo, pero también estoy de acuerdo en que van a tener que trasladar pacientes críticamente enfermos y pacientes que tienen condiciones como las de una UCI en hospitales pequeños, donde se requieren traslados prolongados, donde ya pueden estar sufriendo de una insuficiencia renal o de un problema renal y no darse cuenta. No darse cuenta, ¿por qué? Porque no en todos los hospitales de los pueblos hay la posibilidad de medir el examen que nosotros medimos, que es la creatinina y otro que se llama el nitrógeno ureico o el BUN. Alejo, en la calle no hay exámenes de laboratorio, estamos de acuerdo, pero en la calle sí hay la posibilidad de medir la diuresis. Y en un traslado prolongado uno debería poder saber quién tiene una diuresis adecuada, quién está poliúrico y quién está oligúrico o anúrico. Y eso lo vamos a aprender y eso es muy fácil. Entonces, sin más, pues hablemos de esto. ¿Cómo definimos estas cosas? Entonces, la insuficiencia renal, la falla renal aguda, vamos a clasificar la oliguria como la presencia de menos de 400 cc en 24 horas o de una forma más sencilla, porque no solemos tener los pacientes tanto tiempo en la ambulancia,
ni siquiera un traslado muy prolongado, aunque a veces no crean que hay traslados que pueden tardar mucho tiempo, especialmente en problemas como el que se gesta ahora en el país, donde va a haber un paro camionero, donde tenemos una gran inestabilidad política. Uno solamente piensa en lo que tiene cercano en su entorno. Entonces, si uno lo que le toca es acá en Antioquia, uno sabe que la gente no se demora mucho. Pero bueno, les cuento, por ejemplo, que anoche no, esta mañana en la madrugada, a las 5 de la mañana, llega a la unidad de cuidado intensivo un paciente que traían desde apartado. Este es el man más de malas del mundo. Está en una hamaca, se cayó y se golpeó la cabeza. Estaba enfermo, él tenía una gripa como maluco, como una enfermedad así viral, así tranquila, no era COVID, pues a diferencia de lo que todo el mundo creía. Este pobre hombre tenía un dengue hemorrágico, se cayó, se golpeó la cabeza de una hamaca y obviamente por la disminución en la cantidad de plaquetas hizo una hemorragia intracraneana miedosa. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque en estas condiciones de inestabilidad política, en estas condiciones de inestabilidad social, trasladar a una persona desde un lugar lejano como el Urabá antioqueño hasta Medellín tardó tanto tiempo que el deterioro neurológico que hizo va a hacer que posiblemente su condición sea incompatible con la vida, porque ya no tenían cómo ponerle plaquetas, porque ya no tenían cómo hacer la tomografía, porque ya no tenían cómo un neurocirujano pudiera intervenir. Entonces, no se les haga raro que en algún momento de la vida compañeros de ustedes que están graduados y que viven, por ejemplo, varios en el departamento de Arauca, uno de ellos, Luigi, un pelado muy activo, decidió que él no se quería quedar en una ciudad grande, el hombre era araucano y se fue a vivir a Arauca y montó una compañía de ambulancias, el man tiene 3 ambulancias, vive en un municipio que se llama Tame, creo que es, y desde Tame Arauca, él lo que se encarga es de sacarles pacientes a las EPS en traslados o hasta Bucaramanga o hasta Bogotá. Son traslados de casi 12 o 16 horas. Entonces eso sí es cuidado prolongado del campo y eso lo está haciendo alguien que un día estuvo en una clase de emergencia médica y que quizás estas vainas no las pudo haber revisado con detalle. Bueno, quizás él no hace tantos traslados, él gerencia su empresa, pero los que hacen traslados sí tienen que trasladar pacientes por tierra más de 12 horas y uno tiene que saber en qué condiciones está trasladando a sus pacientes. Les pongo más líquidos, no les pongo más líquidos, están orinando lo que es, no están orinando lo que es. Entonces, ahí la importancia de esto que les estoy mencionando. Hace algún tiempo existían unos criterios, se los menciono, ¿por qué? Alejo, eso no está actualizado, yo sé, y se los menciono porque la gente no se actualiza mucho en los criterios de falla, insuficiencia o lesión renal aguda. Entonces hay gente que les va a hablar de los criterios de rifle, eso ya no se usa, se los voy a mencionar, los tienen en la cabeza y dicen, bueno, eso se usaba, pero ya no. Y vamos a hablar de la clasificación de CADIGO, que es la que actualmente se usa, y la clasificación de Akin, que también se usa un poco. Entonces, recordar, ¿cuánto es lo normal de la diuresis? 1 mililitro por kilo por hora. Lo mismo, 1 cc por kilo por hora. ¿Cómo es la cosa? Entonces, si yo peso 80 kilos, Alejo debería producir 80 mililitros por hora. Y eso es lo esperable. Ok, muy bien. ¿Cuánto es poliuria? Digamos que el doble. Si yo hago entonces 160 mililitros en una hora, porque yo debería hacer 80. ¿Cuánto es oliguria? Que está muy disminuido. Eh, en el caso mío, que peso 80 kilos, sería la mitad, 40 mililitros por hora. Eh, Más o menos. ¿Y cuánto sería el valor insoportable? Para nosotros hablar de una cosa que se llama necrosis tubular aguda, recuerden que la estructura de la nefrona está conformada no solamente por ese lugar o ese ovillo que llamamos ovillo renal, donde una gran cantidad de vasos están allí y confluyen para generar esos mecanismos de filtración, sino que todo pasa por unos túbulos. Si ustedes bien se acuerdan, hay una cosa que se llama un túbulo contorneado proximal, hay un túbulo contorneado distal, hay un asa de Henle que tiene un mecanismo que se llama contracorriente, hay una cosa que se llama un túbulo colector
y los túbulos colectores se unen para poder liberar el contenido en las pelvis renales, que luego, o en los, sí, en la parte de las pelvis renales, en los cálices, para que se acumule en la pelvis finalmente, se vaya por el ureter y se convierta en ese producto de desecho que es la orina. Esa es más o menos la forma más rápida y la forma más general de poder entender el mecanismo con el cual se produce la orina. Pero si por alguna razón, disminuye la filtración glomerular porque el riñón no está bien perfundido, las células al interior de los túbulos, el túbulo contorneado proximal, distal, túbulo colector o asa de Henle, empiezan a sufrir necrosis. Eso se denomina necrosis tubular. Imagínense que los tubos, que son microscópicos, conformados por células que se vuelven isquémicas, empiezan a generar detritus, producto de su muerte celular, que empieza a acumularse al interior de los túbulos y los tapan. Y entonces eso podría ocurrir, y es una forma de observarlo, no solamente con la disminución en el volumen de orina, sino también con las características del color. Una orina de un color más intenso, de un color más llamativo, te tiene que hacer pensar que las cosas no están bien. Entonces, muchachos, siempre que piensen en un traslado prolongado en ambulancia, siempre que piensen en un paciente en una condición crítica, en un paciente que no tiene la capacidad de moverse, que no tiene la capacidad o tiene alteración del estado de la conciencia, que hay que poner una sonda vesical. Y esa sonda vesical debería estar conectada a un sistema de reservorio, que básicamente hay dos: los Cistoflo que conocen y otros sistemas cerrados que se llama Urometer, que son los que utilizamos en las unidades de cuidado intensivo. Generalmente encontramos los Cistoflo, que son esas bolsas de reservorio. Pero si el paciente puede eliminar, si el paciente puede orinar, parte de lo que uno debería hacer en un traslado prolongado, por ejemplo, de un paciente quemado, por ejemplo, de un paciente que tenga un trauma, de un paciente que tenga un síndrome de falla cardíaca, de un paciente que tenga una hipertensión arterial o una diabetes, qué sé yo, y que sea un traslado prolongado y que pueda orinar, por ejemplo, en el pato, la cuantificación sirve para darme cuenta que no se está quedando en orina, que no está dejando de producir o que está dejando de hacerlo. Entonces, esa es la importancia por la cual hablamos de insuficiencia renal. Generalmente, la etiología, el origen o la causa de la enfermedad renal tiene varias connotaciones. Puede ser prerrenal, o sea, cómo puede dañarse el riñón desde la parte prerrenal. Básicamente, cuando hablamos de prerrenal, es la falta de líquido, la deshidratación, la disminución en el volumen circulante efectivo, la que genera esa etiología prerrenal. La parte renal del riñón propiamente dicho, por el hecho de que se dañe el aparato glomerular, ya sea su aparato tubular o cualquier porción de la nefrona, ocurrirá un 50%. Y el postrenal también pasa, muchachos. ¿Cómo así? Después del riñón, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Por ejemplo, les voy a dar una de las opciones. Una persona tiene acumulación de sedimento en el riñón. Empieza a acumular sedimento que posteriormente se convierte en un cálculo que obstruye o el riñón en su interior o el ureter. Cuando se obstruye el ureter, la orina empieza a tener reflujo, a devolverse y aumentar la presión en el cáliz. Eso se llama una hidronefrosis. Y esa hidronefrosis obviamente va a hacer que todo el asunto de la filtración se detenga, porque no hay cómo eliminar la orina, y entonces eso puede generar una lesión renal postrenal. Generalmente la nefrolitiasis o la urolitiasis es la causa habitual y por naturaleza en la que ocurre esto. Entonces ya sabemos que hay tres clasificaciones: prerrenal, generalmente ocurre como consecuencia de una falta de volumen, de una deshidratación, de una hipovolemia, de un choque importante. La parte renal, de un daño estructural propiamente dicho del riñón, y postrenal, cuando ocurre, por ejemplo, la obstrucción que les estoy diciendo. Es importante conocer los porcentajes porque generalmente obedecerá a una causa prerrenal o renal, rara vez a una postrenal, aunque también podemos tenerlo en cuenta. Hay una ventaja importante y es que la causa postrenal generalmente, pues
da tiempo, no genera una lesión tan rápida. Hay algunos desórdenes, por ejemplo, en la parte prerenal, la hipovolemia puede generar ese problema. La ventilación mecánica tiene un problema mayor, y es que cuando nosotros le ponemos a los pacientes una presión elevada, lo que llamamos PIP, presión positiva al final de la expiración alta, aumenta la presión intratorácica, y el aumento de la presión intratorácica tumba el gasto cardíaco, y la disminución del gasto cardíaco obviamente empeora los problemas de forma prerrenal. Las cardiomiopatías por la misma razón, la estenosis aórtica porque baja el gasto cardíaco, los aneurismas disecantes por la misma razón, y los medicamentos que puedan modificar la autorregulación renal puede tener allí algún valor, por ejemplo, vasodilatadores que generen hipotensión. La parte renal propiamente dicha, entonces, termina siendo una consecuencia de este prerrenal. El choque circulatorio puede generar, favorecer y tener alguna incidencia con la formación de eso que llamamos necrosis tubular aguda, la sepsis severa, las infecciones severas, la falla multiorgánica, las cirugías o posteriormente a las cirugías, precisamente por eso mismo, porque pueden hacer hipovolemia, hipoperfusión y daño renal, necrosis tubular aguda. Los medicamentos y las drogas, hay drogas y hay medicamentos que son nefrotóxicos, que son o generan lesión al riñón directamente, muchos antibióticos, por ejemplo, un antibiótico que se conoce que genera lesión renal de forma aguda y muy grave, es un antibiótico que utilizamos que se llama la vancomicina. Entonces, les voy a dar un ejemplo, y uno como APH debería saber, pucha, ¿yo qué hago entonces? Tengo un paciente, eh, es un paciente que está en un hospital lejano, digamos que es un hospital que está ahí en un segundo nivel, por allá en el departamento del Bichada, del Guaviare, de donde les dé la gana, está lejos. Y ese paciente tuvo la necesidad de que le pusieran una derivación ventrículo-peritoneal o que le pusieran una derivación ventrículo externa porque tenía algo en el cráneo. Me refiero a el ventrículo cerebral. Y resulta que lo van a remitir porque ese líquido ventricular está feo, está terrible, está de color muy horrible, y ese paciente tiene antecedentes de hipertensión, de diabetes, lo que ustedes quieran, y lo van a remitir y le empiezan antibióticos para el manejo de la lesión que se denomina una ventriculitis. Ese es el diagnóstico, lo vamos a remitir por una ventriculitis para una unidad de cuidado intensivo más avanzada, y les toca avanzar con el paciente unas 6 horas, y arrancan con el paciente y el paciente deja de orinar, pero sí tiene los mismos antibióticos, sigue con la misma vancomicina. Pues uno no debería suspender el antibiótico que le puso el médico, pero sí debería saber que medicamentos como los antibióticos y cosas, por ejemplo, como los anticoagulantes, se ajustan de acuerdo a la función renal, porque recuerden que la mayoría de los medicamentos y de los metabolitos de los medicamentos se excretan por esta vía. Y si yo no hago ajustes en algunos medicamentos propiamente establecidos, y en este caso básicamente les estoy insistiendo en dos, que son varios de los antibióticos y los anticoagulantes, el paciente se puede sobreanticoagular y puede dar problemas. Entonces, ¿qué deberíamos hacer, Alejo? Porque es que no somos médicos para modificar las dosis de medicamentos como los antibióticos. Yo estoy de acuerdo con eso, pero lo que estoy de acuerdo es a que un APH juicioso se puede comunicar con su sistema de dirección médica y decir, vea, yo tengo un paciente que va con antibióticos, tengo un paciente que está en condición crítica, pero tengo un paciente que está en anuria o que está en oliguria. Entonces usted le dice a la dirección médica, porque ustedes son nuestros ojos en la calle, si continuamos con la terapia establecida o hay que hacer algún cambio. Eso es muy importante, es absolutamente importante. Entonces, miren la importancia que podrían llegar a tener en un país donde se necesita proveer cuidados prolongados de campo, del entrenamiento que se debe tener, si solamente ustedes pueden considerar esos detalles que son fundamentales y que obviamente uno podría prever en algún momento. La mioglobinuria, por ejemplo, es una consecuencia de el trauma, del síndrome de aplastamiento prolongado, de quemaduras importantes, del trauma mayor. Recuerden que al interior de los músculos nosotros tenemos unas proteínas que se llaman mioglobinas. Las mioglobinas son, o es la hemoglobina al interior del músculo, o es equivalente pues a la hemoglobina, es una proteína globular,
encargada de transportar oxígeno. Entonces, cuando hay una lesión muscular grave, por ejemplo, en un síndrome de aplastamiento, en una quemadura mayor, en un trauma grave, por ejemplo, como ocurre con mucha frecuencia con pacientes que son agredidos. Por ejemplo, la gente ahorita en las manifestaciones que muelen a pata, que cualquiera de los actores involucrados, sus pacientes pueden liberar mioglobinas y pueden dañar el riñón. Tenemos también reportes de esa rhabdomiólisis, porque así se llama la lesión renal producida por mioglobina, se llama rhabdomiólisis, de pacientes o que se quedan durante mucho tiempo en una misma posición, o pacientes, por ejemplo, que son agredidos. ¿Saben, por ejemplo, qué ocurre? Y ha ocurrido mucho. Acá en Colombia no pasa tanto, pero las personas que viven, por ejemplo, solas, que son o que tienen enfermedades crónicas, alguien, por ejemplo, que sea diabético y que esté empezando a hacer esta demencia senil y se le olvida que se puso la insulina y vive solito en la casa, es un abuelito, y hoy se pone una insulina y se le olvidó y pasa por la cocina y dice, ay, verdad, la insulina, y vuelve y la pone, y va, riega las matas y vuelve y para la cocina, ay, verdad, la insulina, y se la puso 3 veces, y se puso 3 dosis de insulina de acción rápida, entonces cae inconsciente en la casa y puede pasar 2, 3 días hasta que lo encuentren, entonces va a estar con compromiso grave por una hipoglicemia marcada y por el derecho por no moverse, pues va a estar con toda seguridad con deshidratado, con rhabdomiólisis, precisamente por no moverse. Es un paciente en una condición crítica. ¿Eso es un escenario improbable en atención prehospitalaria? No. ¿Qué debería yo hacer con él? Pues por supuesto administrarle líquidos de forma generosa, debería ponerle glucosa porque va a estar hipoglicémico y debería trasladarlo a una unidad de cuidado intensivo a ver si todavía hay algo que hacer por él y ese cerebro que con toda seguridad se está viendo en algún momento comprometido. Postrenal. Entonces, la necrosis papilar es una causa postrenal que genera obstrucción. Las masas retroperitoneales que pueden llegar a comprimir los ureteres, cualquier compresión uretral o incluso la hiperplasia prostática puede generar también en algún momento determinado problemas para la salida. Cualquier cosa que me impida la salida libre de orina por alguna razón va a generar una lesión renal de características postrenales. Entonces, estos son aspectos fundamentales que uno debería más o menos considerar, que debería tener o entender para que esto tenga sentido. Entonces, la característica del riñón, esto ya sabemos que es lo que tiene que ver con lo que ingresa, que es el flujo sanguíneo, y que todo lo que tiene que ver con lo que llega es de características prerrenales, todo lo que tiene que ver en el riñón propiamente dicho es lo renal, y lo porrenal es todo lo relacionado con lo que ocurre desde las pelvis renales o los cálices de la pelvis, los ureteres y obviamente la parte final de disposición. Nosotros en general cuando tenemos pacientes que tienen esas características los estudiamos en el hospital para poder saber cuál es la característica. Entonces verificamos cómo están en general las cosas, evaluamos varios exámenes, en general miramos cómo está la creatinina, evaluamos bastantes cosas. Será muy difícil en un entorno prehospitalario si no hay exámenes, pero básicamente los antecedentes patológicos, el cuadro clínico actual, las características le pueden a uno hacer pensar cuál es la razón para que esto ocurra. Uno de los retos más difíciles, muchachos, que van a tener son los pacientes que ya tienen una enfermedad renal establecida para poder reconocer que ahora tienen una enfermedad renal agudizada o una enfermedad crónica agudizada. O sea, una enfermedad renal crónica que estaba ahí, más o menos chapareando, y que ahora, por una condición como una infección, como una deshidratación o cualquier otra condición, empeoró esa función renal ya previamente comprometida. Entonces, en la clasificación antigua, era bien interesante cómo lo hacían. Me parece que es interesante mirar más o menos las características para que podamos mirar la progresión de la enfermedad renal, porque me parece que no es descabellado, de hecho tiene lógica. Lo que pasa es que no siempre la forma en la que progresa la enfermedad renal, y por esa razón no se quedaron con esta definición de rifle, que no se usa más o menos hace unos 6, 7 años, pero que a algunos les sigue pareciendo bien interesante.
Entonces, importante, características. Lo primero que puede ocurrir y que para que haya riesgo es cuando la tasa de filtración o cuando la diuresis esté en menos de 0.5 mililitros por kilo hora por más de 6 horas. Uno puede decir, listo, ahí hay riesgo, ahí hay riesgo. Y eso se logra solamente cuando uno está vigilando la diuresis. Cuando hay lesión, cuando hay una disminución en la diuresis de más de 0.5 mililitros por kilo por más de 12 horas. Y hay falla cuando se produce lo que yo les decía a ustedes, que una disminución en el gasto urinario de menos de 0.3 mililitros por kilo por hora por más de 24 horas. Eso, o cuando hay anuria por más de 12 horas. Ya se denomina, o podemos hablar que hay falla. Cuando hay una falla persistente y hay una pérdida completa de la función renal por más de 4 semanas, se considera posiblemente que ya hay una pérdida de la función, que es irrecuperable. Quiero que tengan esto en la cabeza como a APHs, muchachos, es muy importante. Cuando uno a la gente la tiene en la unidad de cuidado intensivo y uno llama a la familia y uno les dice, tiene una lesión renal, yo lo voy a tener que dializar, todo el mundo, pues obviamente entra en crisis, en pánico, se preocupan porque consideran que van a quedar siendo dializados toda la vida. Y como vamos a tratar de entender en esta clase, no todo el mundo que tiene una lesión renal tiene una lesión renal irreversible. Las lesiones renales agudas como consecuencia de procesos agudos suelen superarse y es posible que requieran diálisis sin que necesariamente necesiten diálisis toda la vida. Entonces, posiblemente pacientes que hacen lesión, que empiezan a tener disminución de la diuresis o que se les aumenta el potasio o que se les aumentan los productos nitrogenados, si no los dializamos se van a complicar y uno probablemente le ayuda al riñón dializándolo y a veces el riñón arranca, a veces. ¿Cuánto es el tiempo que les damos? El tiempo para definir que la terapia de reemplazo renal, cuando estoy hablando de terapia de reemplazo renal, estoy hablando de diálisis, se tenga que ejecutar de manera continua, es cuando hay una lesión renal que se prolonga por más de 3 meses. Dato fundamental, por más de 3 meses. Hasta acá que estamos empezando. ¿Lo que les he dicho es claro o hay alguna cosa que no entiendan? Recuerden que me pueden interrumpir, sobre todo porque esta clase es compleja. Es importante porque tiene muchas definiciones, muchos números y muchas vainas. Hasta acá, ¿claro? Profe, ¿me vas a repetir, porfa, esto último del daño en los 3 meses? Ok. Cuando nosotros tenemos pacientes que tienen una lesión renal aguda, nosotros, como vamos a ver al final de la clase, vamos a ver si necesita o no necesita diálisis. Generalmente, las lesiones renales agudas, muchas de ellas pueden llegar a requerir diálisis. Lo que les quiero decir es que el hecho de que a alguien se le inicie diálisis por una lesión renal aguda no significa que se vaya a quedar en diálisis toda la vida. Sin embargo, por la definición actual sabemos que si una persona por una lesión renal aguda lleva más de 3 meses en diálisis, ahora sí, la lesión renal es establecida y posiblemente vaya a requerir diálisis toda la vida. Por eso les digo que en algunas lesiones renales agudas es posible que la diálisis se haga por algún tiempo. Alejo, a la gente, ¿por qué la dializan? O sea, ¿por qué hay tanta gente en diálisis? Muy bien. La primera causa de lesión renal crónica, porque estamos hablando desde aguda, del que se le daña el riñón de un momento a otro, de crónica, son los pacientes diabéticos. La diabetes o las hiperglicemias dañan el riñón, pero no lo dañan de forma aguda, lo dañan de manera permanente. Y ellos van a tener que tener o van a tener que ser realizados o durante toda su vida o hasta que sean trasplantados. Y ya las otras causas de diálisis son otras enfermedades que atacan directamente al riñón, que atacan a las unidades funcionales y que en ese caso también van a necesitar diálisis. Eso se llaman glomerulopatías, o sea, son enfermedades que atacan el glomérulo. Pero como eso no me parece tan importante ahora, sí quiero que sepan que hay pacientes que les daña el riñón, que necesitan diálisis y están en diálisis, y eso es un grupo de pacientes bien conocidos, ahorita hablamos de ellos. En este momento nos convoca el que antes del accidente, antes de la enfermedad, antes de la sepsis, antes del balazo, antes de la puñalada, del machetazo, antes de la lesión,
tenía un riñón que funcionaba bien o aparentemente bien. Chicos, hasta ahora la vaina es clara o no del todo. Bueno, me Profe, imagino en que lo sí. personal, sí, claro. Bien, excelente. Entonces, el diagnóstico y el criterio de una lesión aguda que sacaron para Akin decía, vea, para decir que alguien tiene una lesión debería tener una, un cambio abrupto en las primeras 48 horas de una reducción importante de la función del riñón, que se definía como una creatinina que aumentaba. Ay, no hay creatinina, Alejo, no hay creatinina. Ah, puchen, si no hay creatinina, entonces ¿qué? Ah, por allá dice, o reducción en el gasto urinario documentado como oliguria de más o menor de 0.5 mililitros por kilo por hora por más de 6 horas. Golazo. Tenemos una posibilidad de defendernos, así no tengamos creatinina. Entonces vamos a definir para nosotros que estamos midiendo que una persona tiene una lesión renal aguda, si en esas 48 horas donde empezó a presentarse el asunto, tiene una disminución. Alejo, pero venga. Entonces, vamos a darle a esto contexto, para que esto pueda ser entendido básicamente. Tenemos un paciente, este paciente tiene 18 años, pelado joven. ¿A qué se dedica? Él trabaja en el municipio de Urrao. Y él trabaja en Urrao, él trabaja en un granero, el man atiende en el granero y se encarga de surtirlo, y por las tardes él estudia en el SENA, él está estudiando en el SENA, en la regionalización del SENA, y él está estudiando porque le gusta la zootecnia, pelado que sabe de vacas, que sabe de criar ganado. Resulta que él es llevado al hospital del municipio de Urrao por un cuadro clínico que trae más o menos una semana de evolución. La característica clínica, nada, el hombre tuvo más o menos un cuadro gripal, parecía una gripa, hace una semana y media o 2 semanas, y esta mañana, cuando iba a ir a levantarse a trabajar, lo encontraron inconsciente. El man no respondía. No respondía, nada de nada. Y lo llevan hasta el hospital. Ustedes hacen parte de la tripulación, una tripulación de una ambulancia. ¿Qué le harían a un tipo que no responde, que está inconsciente? ¿Qué preguntarían? A ver, ¿cómo lo enfocarían? Cuéntenme, a ver. Profe, no sé si de pronto ha estado en contacto con alguna vacuna que le han aplicado a algún animal o algún animal está enfermo, alguna virosis entre el ganado en el que él estaba. Preguntar esos datos. Bueno, listo. Entonces la mamá te dice, vale, no, él ha estado trabajando en el granero, él está en el programa de formación apenas empezando. La formación de él por el momento es una formación que sea virtual. Las prácticas empezarán posiblemente el otro semestre. Entonces no tenemos, o él por lo menos no estaba en contacto con animales, pues con ganado, por ejemplo, solamente en el granero con el gatico o los dos gaticos que hay allá, pues que cuidan el granero para comerse las ratas que se entran. Pero no, nada, él no sufre de nada, es un pelado juicioso, él no es drogadicto, es que él no tiene ninguna razón, él no se ha intoxicado, yo no le encontré pastillas, no encontramos nada, él se acostó y aparentemente todo luce bien, él parece que se acostó y demás, y él ya se había curado de ese cuadro que tenía como medio raro, como medio gripal. Entonces, ¿qué más? Entonces, acuerden que siempre que hay un caso que no cuadra bien, recuerden que hay una cosa importante. Una cosa es recolectar datos, pero otra muy diferente es darle soporte a mi paciente. Yo me pongo a atenderlo, yo me pongo a evaluarlo, me pongo a buscar si hay alguna cosa que comprometa la vida. Y se dan cuenta que está taquicárdico, deshidratado y está hipotenso, por lo cual deciden canalizarle una vena, administrarle líquidos
y empezarlo a trasladar hacia el hospital. ¿Qué más se les ocurre? Cuéntenme a ustedes qué más se les ocurre, qué más piensan, qué más consideran que puede llegar a pasar. Profe, igual no sería, ¿cómo está de saturación de oxígeno? ¿Está saturando bien? En este momento está saturando con una canolita nasal a 2 litros, satura 96%. ¿Qué más quieren saber? Pregunten lo que quieran saber o díganme qué harían. Profe, responde a estímulos dolorosos. En este momento no mucho. Unos sonidos ahí medio incomprensibles. El hombre no responde tan bien como quisiéramos. Y muchachos, ¿qué más se les ocurre? Está la mamá para hacer el OPQRCT, el sampler, lo que quieran, lo que se les ocurra. Sí, profe, seguir con el XABCD completo y hacer ya pues el interrogatorio de Listo. alimentos, enfermedades, alergias. Del XABCD, no tiene sangrado masivo, la vía aérea está permeable, respira rápido, rápido y profundo, pero no está desaturado. En la parte de la C llenado capilar mayor de 2 segundos, pulsos distales difíciles de palpar. En la parte neurológica, las pupilas están simétricas, normorreactivas, pero él no responde muy bien a estímulos. Y en la Profe, no hay nada raro. Dime. ¿el llenado capilar está en cuanto más o está en Más de 2 minutos. Está chocadito mi muchacho. muchacho? Profe, Hola. ¿y se conoce de pronto algún antecedente de diabetes o algo así? No que se sepa, no que se sepa por ahora. Y profe dice que estabas deshidratado, ¿cierto? Entonces tendríamos un shock hipovolémico. Todo parece indicar, porque está taquicárdico, porque tiene llenado capilar lento, pero porque un tipo tan joven está chocado, siendo que se acostó aliviado. Bueno, ya sería muy difícil porque no nos responde si tuvo una diarrea de esas intensas perdedoras, porque quien pensó en la posibilidad de que los animales lo hayan enfermado es una posibilidad muy, muy válida. Puede tener una cosa así como un cólera, una cosa miedosa, pero no es el caso, no es el caso, no es el caso. Profe, pues una última pregunta que yo le haría a la mamá es que si esos días ha estado orinando demasiado, ha estado sudoroso o ha estado con vómito, aparte de la gripita que tuvo. Esa es una buena pregunta. Los pacientes generalmente que tienen poliuria no la suelen referir. Y eso es importante porque estás pensando lo que es correcto y es posiblemente que nuestro paciente tenga un trastorno glicémico y los pacientes hiperglicémicos orinan más. Ellos hacen una triada característica de los pacientes diabéticos que es poliuria, polifagia y polidipsia y es precisamente por ese aumento en la glucosa. Es posible que la mamá lo sepa, posiblemente que no lo sepa. Eso es importante. Pero la pregunta más fácil que yo te haría ahora a ti es, sin preguntarle eso a la mamá, ¿qué le podrías hacer ya en la ambulancia para poder, para Profe, poder, una glucometría. epa, mi negro, epa, le dio high. High en la glucometría es una glucometría generalmente mayor entre a 500 a 600 miligramos por decilitro, eso depende del glucómetro. ¿Sí o qué? Pero como quiera que sea, es una hiperglicemia muy importante. Entonces, mi pregunta ahora ¿es normal que una persona de 18 años haga una hiperglicemia así porque sí? No es normal, profe. No es normal. Ese tipo es diabético. Y es diabético, posiblemente un diabético tipo 1 que debutó en su diabetes haciendo una cetoacidosis diabética. Lo llevan al hospital del pueblo y dicen, muchachos, esto es una cetoacidosis grave. Y una cetoacidosis grave hay que manejarlo en una unidad de cuidado intensivo, donde se le puedan medir gases arteriales, donde le puedan reponer los electrolitos. Hay que salir con él en traslado primario para Medellín. Entonces llega otra ambulancia con otros 3 APHs y arrancan con él desde Urrao para Medellín. ¿Sí o qué? Arrancan con él. Entonces arrancan de Urrao para Medellín. Lo normal es que se tarde más o menos 3 horas para llegar hasta Medellín. Entonces arrancan por carretera
Entonces, mi pregunta sería, vamos a arrancar 3 horas con un paciente que tiene una cetoacidosis diabética, una diabetes tipo 1, hiperglicémico, chocado, maluco. ¿Qué condiciones quieren para trasladarlo? ¿Qué necesitan? ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Qué consideraciones hay que tener? Profe, pues seguir con la reanimación hipovolémica, yo le pasaría lactato. Listo, Con vale. lactato y le colocaría también algo para medir la eliminación de orina. Perfecto, estás en sintonía con la clase, porque estamos hablando Seguiría, de la importancia de medir la diuresis. ¿Qué más? ajá, seguiría también con el soporte ventilatorio, pero si está en 96, creo que de pronto le subiría un poquitico a la cánula a unos 3 litros por minuto. Listo, muy bien. El paciente hace una cetoacidosis, ya en la clase de diabetes lo veremos con más detalle, arrancan en el traslado, y uno dice 3 horas, pues que 3 horas no preocupa, son más de 6 horas parce, entonces si hace oliguria y se demora menos de 3 horas, cuando llega al hospital, pues ya lo cuadran, lo manejan, le ponen más líquidos, lo dializan. De acuerdo, ahí estamos de acuerdo, pero podría bien en algún momento durante el traslado, en algún momento, haber una congestión, haber un derrumbe, haber algún problema que me prolongue el traslado, y esa prolongación del traslado me tiene que hacer pensar que si sigo con una diuresis disminuida, seguramente lo estoy subreanimando con líquido, debería aumentar mi tasa de administración de líquido y obviamente vigilar al paciente, sin saberlo todavía, sin todavía saberlo porque todavía no lo hemos mencionado, sin todavía tener una idea clara a qué velocidad le ponen de infusión de líquido a un paciente con cetoacidosis diabética para las primeras horas, más o menos a cuánto, a qué velocidad le montan el líquido. Profe, y también hay que tener en cuenta de que no se sabe desde qué hora el paciente está inconsciente, o sea que no solamente podemos contar con el tiempo del traslado, sino que también el tiempo que ya llevaba en esa crisis, o sea que Excelente. ya ha consumido tiempo del tiempo que nosotros referimos normal para hacer ese traslado, o De seguro. acuerdo, absolutamente de acuerdo, sin ninguna duda. Entonces, cuánto le quieren poner de líquidos para trasladarlo? ¿Cuánto le pondrían? Profe, pues lo primero sería pasarle un bolito de 250 a chorro, porque lo encontramos muy deshidratado, llenado capilar, está, pues dices que está muy lento y pues hay que compensar al paciente. Está demasiado deshidratado, entonces un bolo a chorro de solución salina normal y después empezaríamos con lactato para lo de la cetoacidosis. Listo, mi negro, estamos de acuerdo. Hay una ventaja. Cuando alguien es joven y no es por trauma y no se trata de un sangrado, uno les pone más, uno les pone 500 o 1000. Estamos hablando de emergencia médica, estamos hablando de alguien joven y estamos hablando de alguien chocado joven que no está sangrando. Entonces, ahí uno sí se llena las manos de líquido sin miedo, sin asco. El de 250 para trauma, una belleza. Para eso es que está hecho. Listo, entonces le ponemos un bolo grande. ¿Y cuánto lo dejarían por hora? ¿Cuánto creen? ¿Cuánto se imaginan? ¿Cuánto suponen? Profe, un joven de cuántos años más o menos? 18, la flor de 18. la vida. O sea que estamos hablando de un paciente de más o menos 60 kilos. 60, 70, 80, no, como lo quieras. No es obeso, es un man saludable, se nota atlético todavía, recién se enfermó, le dio una enfermedad que se llama diabetes tipo 1, el man luce bien. Profe, pues se le debería de colocar alrededor de 100 cc por hora. Le puedes poner más incluso, pero 100 Más. está bien, 100 está perfecto. Por lo menos no te vas a quedar corto, no tan corto, pero de pronto es poquito. Uno arranca primero un poquito más generoso, unos 200, y luego vas bajando. Entonces, excelente. Ahí les estoy dando un ejemplo importante. Profe, Dime, o sea que en ese caso, digamos, podríamos iniciar directamente un goteo, o sea, para hacerle, digamos que, no sé, estilo chorro los primeros 200, luego dejárselo a goteo. lo vas a traer más o menos, perdón, a razón entre unos 100, 150 por hora, hasta que lo traigas acá. Y ya aquí nosotros vemos cómo está. Yo les digo, uno cómo sabe que le está poniendo la cantidad de líquido apropiada, hablando pues del riñón. Yo cómo sé que le estoy poniendo lo correcto, que le estoy poniendo poquito o que le estoy poniendo mucho. A ver ustedes qué creen. Entonces yo les haría la primera pregunta. ¿Este man tiene los riñones buenos o tiene los riñones malos? Profe, Profe, yo creo que buenos. Vale. ¿Quién cree que los tiene malos?
Profe, yo creo que sería algo indeciso porque no podemos sospechar si están buenos o malos hasta que no los veamos en funcionamiento. Eso es cierto, pero con la historia clínica yo sé que si tiene una diabetes tipo 1 que debutó con una cosa que se llama una cetoacidosis, significa que eso es agudo, o sea, eso es reciente. Diferente sería que yo les dijera, muchachos, ustedes tienen un paciente, 85 años, tiene una falla cardíaca y que está anúrico. Parce, yo qué vas a saber, yo no tengo ni idea. Puede que el viejo ya haya tenido enfermedad renal. Pero este man tiene 18 años y el cuadro clínico es más o menos reciente. Entonces, uno cómo se puede dar cuenta que el riñón está bueno o no. Entonces uno puede empezar a mirar si tiene cosas en las que el riñón no funciona bien, y es que tenga retención de líquido, edema. De hecho, este man tiene lo contrario, es deshidratado, está chocado. El man estuvo poliúrico. O sea que lo que podemos pensar es que por lo menos por ahora y de forma inicial el riñón no está malo, todavía no se ha dañado, pero que se va a dañar si nosotros no hacemos lo correcto, que es reanimarlo de forma apropiada. Entonces, por ahora no se ha dañado. Entonces, yo les digo, listo, muchachos, uno pone un bolo de 1000 o 2000 y luego continúa con entre 100 y 200 y miramos. Entonces, mi pregunta es, usted va a hacer un traslado prolongado, ¿sí o qué? Usted lo va a salir con su paciente desde Urrao y lo va a llevar hasta el hospital, hasta la clínica León 3 y yo se lo voy a recibir en la unidad de cuidado intensivo. Entonces, usted arranca con el paciente y dice, listo, yo le voy a poner una sonda vesical porque el man pues hay que medir la diuresis, está chocado y no, y por ahí derecho hay que ponerle líquidos y por ahí derecho hay que poner una bomba de infusión de insulina porque pues obviamente tiene una crisis hiperglicémica y obviamente eso empeora la acidosis y está respirando rápido y lo que quieras. Y van en camino, usted lo va monitorizando con el electro, porque le estás poniendo insulina, porque la insulina interioriza el potasio al interior de la célula, porque puede tener una hipocalemia, eso puede crear una arritmia, pero hay que ponerle insulina. Y le estás poniendo líquidos. Entonces yo les digo durante el trabajo, bueno muchachos, en 3 horas, pues no hay problema. Pero lo que me ahorita es muy importante, decía Alejo, pero es que él no lleva 3 horas, lleva del berraco. Es que él ya lleva más de 3 horas, él está desde la noche así. Yo digo, sí, pero es que acuerden que le empezamos líquidos. O sea que se supone que el riñón lo estamos perfundiendo. Entonces la pregunta es, ¿yo cómo sé que estoy poniendo una cantidad adecuada de líquidos? Entonces la respuesta es cuantificando la diuresis. ¿Cuánto debería tener ese man durante el traslado por cada hora? Por Lo cada mismo hora. que entra, lo de 100 a 150. Puede que sí, o puede que si le haga falta, cuando obviamente le empiece a sobrar, va a eliminar más de 0.5 por hora, más de. Entonces, ¿cuánto es más de? Hombre, si el pelado pesa 80, debería empezar a hacer más que 40, más que 50, aceptable, sí, pero le pongo un poquito más de líquido. 60, sí, le puedo poner un poquito más, pero no tanto. 60, 70, 80, le estoy poniendo la cantidad de líquido correcta. ¿Sí me entienden este concepto, mis muchachos? Mientras te estés más acercando a que está produciendo la mitad, deberías aumentar la tasa de líquidos que necesita. Ahora, mi pregunta es, hola. Una pregunta, si en oliguria es el 0,5 cc kilogramo por hora y el normal el 1, ¿cuál sería para poliuria? Más de 2. Gracias. Más de 2. Y cuando hacen poliuria, uno les tiene que reponer la mitad de lo que pierdan. O sea que vamos a dar de cuenta que le estás poniendo 80, ¿cierto? 80 de líquido. Y que él debería estar haciendo 80 de orina, pero está haciendo 160. O sea que ¿cuánto le tendrías que poner? 40 de líquido. Los 80 que le estás poniendo y sumarle entre 40 y 80 más, porque los está perdiendo. Entonces los tengo que reponer. Entonces uno ya dice, lo tengo que dejar entre 120 y 160 cc hora de líquido. Ay, Alejo, venga, y eso sí es tan exacto. No, parce, si usted le pone 150, le está garantizando perfusión. O sea, yo no quiero que se aprendan fórmulas estrictas. Yo nunca les voy a preguntar cosas tan estrictas, pero si usted tiene en la cabeza cuánto es el valor de la oliguria, cuánto es el valor de la poliuria, cuánto es el valor de la anuria, entonces yo voy a estar muy tranquilo porque usted va a conocer las cosas que pueden ser riesgosas y sobre las cuales hay que intervenir. Y obviamente uno tendrá la certeza absoluta de que a los pacientes les va a ir mejor en este caso. Entonces yo les decía, listo, este man
hay un taco tremendo, una cosa terrible, porque hay un paro camionero, porque hay un bloqueo, por la cosa que sea, y no pueden llegar rápido al hospital. Entonces le toca a uno manejar al paciente, seguirlo tratando, seguirlo monitorizando y buscar la forma de llevarlo, porque también es cierto que no van a tener posibilidad de manejarlo toda la vida en una ambulancia con recursos limitados. Pero lo que quiero que sepan es que uno se tiene que defender si por alguna razón de la vida las cosas no salen como uno espera, si por alguna razón de la vida las cosas o el traslado se complica o las cosas se complican. Entonces, eso es lo que quiero que quede claro. Les voy a poner otro caso clínico parecido. Esta vez no es un tipo de 18 años. En este caso, tenemos a un paciente que tiene 56 años de edad. Antecedentes no conocidos. El hombre es bebedorcito, copa, buena copa, le gusta tomar guarito y el mambá, está en esos bares del parque y pues estamos también en un pueblo, en los bares del parque y le gusta ver fútbol y le gusta tomar aguardientico. Y consulta en el hospital del pueblo por un cuadro clínico de aproximadamente unas 5 horas de evolución consistente en un vómito pertinaz. ¿Qué es un vómito pertinaz? Que no se lo quita nada y vomita hasta la torta de la primera comunión. El man vomita hasta el calostro y vomite, y un dolor abdominal intenso, un dolor abdominal en cinturón, un dolor abdominal bastante maluco. Vomita todo, vomita y vomita y vomita y vomita y vomita. ¿Qué quieren saber del hombre? Pregúntenme a ver. Profe, llenado capilar, saturación de oxígeno y presión. Listo. El hombre está alerta, está orientado, con fases de dolor, una frecuencia cardíaca de 130, una presión arterial de 160, un llenado capilar de 2 segundos. El man luce muy maluco, deshidratado hasta las... Esa boca está seca, mano seca, las mucosas están secas. Se pregunta, viejo, ¿y usted ha orinado? No, cuando orinó la última vez, yo no me acuerdo, qué hijo de puta dolor, ay, qué cosa tan horrible. ¿Qué más quieren saber del viejo? Glucometría, profe. 170. Que si bien es cierto, está un poquito alta, mientras sea menor de 200, no preocupa. Sí, pero no lo suficiente para preocupar, eso es verdad. Epa. Pero sí tenemos que tratar la deshidratación, profe. Pues antes de empezar a preguntarle más cosas, de empezar a pasar líquidos. Listo, le canalizamos una vena bien sabrosa y le ponemos un bolo de lactato de Ringer sin miedo, unos 1000 de lactato de Ringer y seguimos averiguando. ¿Qué más quieren saber? Profe, preguntarle ya por últimos alimentos, por... se me fue el nombre. Alergias. Entonces te responde que no sufre nada, lo que ya sabemos que tomador de alcohol son esta misma hora, son como las 5, las 4 de la tarde y todo empezó como desde el mediodía, lo último que comió fue, trató a las 12 del día de comerse un almuercito, un caldito, pero empezó a vomitar lo que no está escrito y ahora lo único que vomita es bilis y ese man se siente muy maluco, parce. ¿Qué creen que tenga? La verdad es que no me preocupa si ustedes saben que tiene o no, no me preocupa, eso a mí no me preocupa. Lo que me preocupa es que saben que hay un paciente que está deshidratado, que puede entrar en estado de choque y que lo tenemos que trasladar y que le tenemos que poner líquidos. Eso es lo que a mí me preocupa, el resto a mí no me preocupa, el diagnóstico lo hago yo en el hospital, si es que no lo puede, si es que no hay una sospecha, pero sí me gustaría que lograran tener la capacidad de tener sospechas diagnósticas. No, la sospecha y mayor sería por la dobladita de codo, una cirrosis. Bueno, pero eso es estamos de acuerdo que el tomar tanto puede generar un daño hepático y que ese daño hepático pueda manifestarse. Pero lo que es cierto es que en general la enfermedad hepática, la cirrosis, es una cosa que se va dando con el tiempo. La lesión es con el tiempo y el cuadro de este man es más abrupto, mi negro. Mira que el man estaba bien esta mañana y de un momento a otro le vino el mundo al piso. Entonces, no es lo común de la cirrosis.
aunque tu sospecha es correcta y es una de las cosas que habría que tener en consideración. Ahora bien, la cirrosis hepática lo que va a producir depende de la progresión, porque obviamente la cirrosis va a progresar a empeorar mucho más el paciente. Como te digo, es una cosa progresiva, lenta. Profe, ¿me puedes repetir, por favor, cómo es el vómito que no cesa con nada? ¿Cómo se llama? Pertinaz. Y uno les pone metoclopramida, y uno les pone alisapride y nada, hijo de pucha, y vomitan, tanto como los pacientes diabéticos con una gastroparesia, y vomitan, y este es el caso del man, que no tiene ni diabetes, por lo menos que se sepa, y menos una gastroparesia, porque no se sabe nada de eso, y vomita, y el dolor abdominal es una cosa aterradora, y cuando se le pregunta cuánto tiene de dolor, él le dice que es 10 de 10, una cosa terrible. Profe, de pronto no podría ser intoxicación por alcohol adulterado. Bueno, vale, es una posibilidad. Entonces uno le tiene que preguntar, mi viejo, ¿cuándo fue los últimos traguitos que te tomaste? ¿Qué fue lo último? Entonces le va a decir cuándo. Las características propias de la intoxicación con metanol, que es el alcohol adulterado, van a ser las siguientes. En general, genera una alteración importante del estado de conciencia. El paciente tendría características similares a un estado de embriaguez, que es precisamente esas manifestaciones de la intoxicación. Tendría otras manifestaciones. Eso genera acidosis metabólica, estuviera muy taquipneico. Y ahí acuérdate de una cosa muy importante en la intoxicación grave con metanol, y es que cuando nosotros consumimos metanol, hay una enzima que se llama la alcohol deshidrogenasa, que convierte el metanol en formato formaldehído, en ácido fórmico, y eso genera edema en la mácula, en el ojo, y genera esa característica particular de la lesión ocular que está presente en los pacientes intoxicados y que puede generar ceguera. Y que en este caso el paciente no está refiriendo cosas de esas características, pero no se descarta, mis muchachos. Pensar en eso es una obligación y estuvo correcta tu apreciación. ¿Qué más puede ser? ¿Qué más puede ser? ¿No serán cálculos en la vesícula? Cálculos en la vesícula, me gusta esa posibilidad. Lo que pasa es que la característica del dolor de la vesícula, acuérdate, que es un dolor que está mal localizado en el hipocondrio derecho, que ese dolor se desencadena generalmente, eso que llama colelitiasis, se desencadena por la ingesta de comidas grasosas, de comidas grandes y abundantes, y el man se estaba tomando en un caldito, pero no está mal pensarlo, porque tiene la edad y porque tiene algunos de los factores de riesgo, pero sabes que está cercana, estás que le pegas por ahí cerquita, estamos cercanos porque están cerquitas los lugares y las manifestaciones, y hay alguna relación, y aunque no es una colelitiasis, ni es una colecistitis, ni es una coledocolitiasis, ni es una colecistocoledocolitiasis. Alejo, que son todas vainas, ya las veremos. No son esas vainas, está relacionado, es parecido, está cerquita. Profe, ¿no será entonces una pancreatitis? Sí, señor, es una pancreatitis. Y el alcohol en nuestro país es la primera causa de pancreatitis. La segunda causa son las colecistopatías. Acuérdense que el bendito páncreas drena su contenido en el colédoco, y un cálculo en el colédoco a la altura del conducto pancreático principal, que se llama el conducto de Wirsum, o el que es accesorio, que se llama el de Santorini, puede generar esa posibilidad de una pancreatitis. Entonces, sí, la pancreatitis ocurre en los pacientes que hacen colecistopatías y en los alcohólicos. Ay, parce, y este es el caso de este man, el alcohol le generó pancreatitis, una pancreatitis. La pancreatitis genera una deshidratación brutal y generalmente lo único que necesita es tratamiento de sostén, pero tiene que ser visto por un cirujano, porque a veces las pancreatitis son tan severas que, para que se metan en la cabeza, una pancreatitis es la autodigestión que hace el páncreas de sí mismo. Recuerden que hay un páncreas endocrino, que es el que tiene unas células que llaman células islotes, los islotes de Langerhans, que producen la insulina, pero hay un páncreas endocrino que produce enzimas que se encargan de ayudarnos con la digestión y que se mandan
a la luz intestinal en forma inactiva. O sea, el páncreas puede drenar su contenido de manera libre, que se va por el conducto pancreático principal, que se llama el conducto de Wirsum, que llega hasta el colédoco, y que hay un conducto accesorio que llega hasta el colédoco, y que eso se libera en la ampolla de váter, en la segunda porción del duodeno, para ayudar con la digestión. Pero si eso se tapa, parce, eso no puede secretar, juepucha, entonces el páncreas empieza a autodigerir. Eso es lo que ocurre. Puede haber una necrosis grande, puede haber una infección, y puede haber incluso una hemorragia importante ahí. Eso se llama una necrosis pancreática grande. Y si llega a ser tan grande, a los cirujanos les toca entrar a cirugía y es una necrosectomía. Uno, como se da cuenta de la severidad, mis muchachos, en la calle es muy difícil, pero el estado de choque habla obviamente de la gravedad. Nosotros en el hospital le vamos a pedir unas pruebas que llaman la milasa o otra de las enzimas pancreáticas, y ya con eso nos damos cuenta. Si ellos tienen hiperamilasemia muy alta, entonces este man tiene una pancreatitis. Les ponemos líquidos, no les damos comida y los hacemos evaluar por el cirujano. A veces cuando las manifestaciones son de shock así grave, tirados los rines, se les tomó una tomografía de abdomen. Solo para que lo sepan. Pero si uno le toca a través de ese paciente, que hidratarlo, evaluar la diuresis, darle algo para el dolor y saber que no se le puede dar comida, nada vía oral. A veces uno les pone una sondita nasogástrica para drenar un poquito el contenido y obviamente mejorar un poquito el dolor, pero en general el reposo de la dieta mejora el dolor y listo. Y a veces cuando hay un cálculo ahí en el colédoco que sea la causa, como me dijeron ahorita que es una posibilidad valiosa, les tienen que hacer un examen para sacarles ese cálculo. Ese examen se llama una CEPRE, que es como una endoscopia, meten hasta la vía biliar una canastilla y sacan esa piedra que está obstruyendo. Entonces, una de las posibilidades. Sin ahondar más allá, este paciente, ¿qué necesita? Líquidos, necesita cuantificar la diuresis y que no lo mate solamente, porque si yo no lo reanimo bien, si yo no le pongo líquidos, si yo no sé qué pasa, si yo me lo traigo sin saber, entonces se lo termina comiendo la pancreatitis y el choque. Y entonces falla el riñón porque yo no lo reanimé y es una falla renal. Falla renal y pancreatitis, ya van fallando dos órganos. Entonces estamos llevados. Muchachos, ¿claros hasta acá? Profe, no personal, sí. Profe, sí. ¿Les gustan los casitos clínicos? Profe. Sí, claro, profe. Así son mejores. Si es que es bueno. Sí, esa es la forma. Uno con casos clínicos aprende mucho lo que puede pasar. Muy bien, muchachos, muy bien. Entonces miren que la falla renal no necesariamente obedece a un problema desde el riñón. Si yo tengo a alguien con pancreatitis y no le pongo líquidos, el riñón termina sacando la mano. Si yo tengo a alguien con una cetoacidosis diabética y no lo hidrato, entonces el riñón saca la mano y eso es un problema importante. Entonces, ¿qué produce o qué puede producir también problemas? Medicamentos. Los medicamentos pueden dañar el riñón. Ay, juepucha, ¿cómo va a ser? Sí, muchachos, si hay una disminución del volumen circulante, medicamentos y algunos antibióticos como los aminoglicósidos, medicamentos para los hongos que son complicados como la anfotericina B, las cefalosporinas, las fluoroquinolonas, las penicilinas, las sulfas y la vancomicina pueden comprometer la función renal. Algunos medicamentos para el sistema nervioso central, como la carbamazepina, el fenobarbital y la fenitoína, producen compromiso de la función renal. Los antiinflamatorios no esteroideos, muchachos, los antiinflamatorios no esteroideos, el ASA, el ibuprofeno, el ketorolaco, el naproxeno, producen disminución en la tasa de filtración. ¿Por qué? Porque cuando nosotros administramos estos medicamentos, lo que va a ocurrir es que se va a disminuir la cantidad de prostaglandinas circulantes. Básicamente, los antiinflamatorios no esteroideos son inhibidores directos de las prostaglandinas. Entonces, cuando nosotros inhibimos la síntesis de prostaglandinas, se disminuye la filtración o la cantidad de sangre que llega al riñón y, por supuesto, se cae la tasa de filtración. Eso puede empeorar la hipertensión y traer problemas graves consigo. Así que, pilas con los antiinflamatorios no esteroideos en pacientes que tienen riñones tocados. Ay, Alejo, ¿cómo va a ser? Claro,
Entonces, parce, yo soy una APH que, yo soy un bacán, yo me gradué de APH, yo no le ponía cuidado a las clases, pero yo soy el re bacán, me voy a trabajar a Urrao, a la ambulancia. Pasa lo que yo espero que un día pase, que un médico no vaya en la ambulancia, quizá una APH, y le toca mandar a un paciente con una pancreatitis. Entonces traen al paciente, 47 años, una pancreatitis. Y entonces lo envían, le ponen algo de líquido, no le cuantifican la diuresis, lo traen, el man tiene mucho dolor y llega alguien y le dice, tranquilo mi viejo, usted tiene mucho dolor y nada se le ha quitado, entonces le voy a poner para dolor y mira y abre las cosas los medicamentos. Entonces como no estudio, dice, no, parce, qué miedo los opioides, porque de pronto me hace una depresión respiratoria. Yo le pongo una cosa bien segura. Alejo me enseñó que el ketorolaco es un medicamento de locos, que seguro, que es una nota, que 20 miligramitos de ketorolaco es la mano de Dios en un frasquito. Ketorolaco. Y vas y le pones ketorolaco a alguien que tenga depresión de volumen, parce, disminuye la cantidad de filtración, te le cagas en el riñón. ¿Por qué? Por ponerle un medicamento que si bien quita el dolor, los efectos adversos a un paciente que tiene depresión de volumen son inaceptables. O a alguien que tenga hipertensión crónica, que esté viejito, que tenga el volumen lo que llamamos volumen de distribución modificado, parce, la catástrofe. No se les ocurra el antiinflamatorio a los abuelitos, por Dios, que eso les genera y les empeora la hipertensión arterial. Bueno, ¿qué más puede producir? Algunos diuréticos. Los diuréticos pueden también dañar el riñón, entonces pilas con eso. Y algunos otros medicamentos como el acetaminofén en dosis altas, en general no es mucho problema. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, la ranitidina, entre otros. Entonces pilas con los medicamentos. El manejo inicial. Nosotros a los pacientes que tienen disminución, independientemente si sospechamos que la causa es prerrenal, porrenal o cualquiera de ellos, lo primero que hacemos es una cosa que se llama retarlos con volumen, un bolo de entre 250, 500, para mirar con las respuestas. Antes se usaba dopamina, eso ya no se usa, ni siquiera para mejorar la perfusión en el riñón. Y la idea es utilizar los diuréticos solo cuando hay o estamos absolutamente seguros que el daño no es prerrenal. O sea, yo sé que el paciente tiene volumen, yo sé que no le hace falta líquidos, y en ese caso uno les puede poner el diurético que elegimos para poder verificar si el riñón arranca o no, es la furosemida, no es ningún otro. Alejo, pero ¿por qué furosemida siendo que usted nos había dicho que eso puede dañar el riñón? Por supuesto, si yo le llego a poner furosemida a alguien que tenga una falla renal prerrenal, parce, eso sí es la recagada, pero la cosa más impresionante, porque obviamente voy a empeorar esa necrosis tubular y no estaría bien hecho lo que estoy haciendo. Pero si yo sé que está encharcado, que está desaturado, que ya tiene hasta estertores y todo, que está haciendo edema pulmonar por sobrecarga de líquidos, nada que arranca, entonces vamos a tenerle que poner un diurético, a ver si es que de pronto está faltando ese empujoncito para arrancar. El manejo inicial. Entonces, tendencia al inicio temprano a la terapia dialítica. Los pacientes que nada que orinan y están haciendo sobrecarga de volumen, quizás van a ser candidatos para empezarles esa terapia de reemplazo renal. Entonces, para iniciar la terapia de reemplazo, hay que tener en cuenta que se hace menos énfasis en el BUN y la creatinina y que se evalúa más la inestabilidad para controlar los electrolitos, especialmente el potasio, y los pacientes empiezan a hacer acidosis metabólica. Por supuesto, el BUN, que es la parte del nitrógeno ureico muy aumentada, tiene varios problemas. Eso genera encefalopatía, eso genera disminución en la actividad de las plaquetas, puede generar incluso una derrame pericárdico, por eso que llamamos el aumento pues, de azotados, en este caso el nitrógeno ureico. Entonces, pilas con esto, hay efectos tóxicos de los diuréticos. Es un problema muy grande cuando uno tiene retrasos al reconocer la gravedad de la falla renal aguda o de la insuficiencia renal aguda o de la lesión renal aguda, especialmente si se prolonga y la gente no cae en la cuenta. Pueden haber problemas cuando uno pone una cantidad de líquido inapropiada, pueden haber problemas relacionados con esa uremia, con ese aumento en ese nitrógeno ureico, y pueden haber retrasos con el inicio de la diálisis, precisamente porque para poder empezar diálisis se necesitan varias cosas. El paciente agudo no hay por dónde hacerle diálisis hasta que se le ponga un catéter que se llama un catéter Majorca, eso lo vamos a ver ahora. A los pacientes que se van a dejar en diálisis
es a los que les hace la conocida fístula para poder lograr ese propósito de poderlos dializar. Muy bien. Entonces, terapia de reemplazo renal. ¿A quién se lleva a diálisis y quién tiene indicación de diálisis cuando tiene una lesión renal aguda? Entonces, no existen recomendaciones claras para el inicio de la diálisis. ¿Por qué? Porque nosotros a veces los toleramos, les ponemos líquido, les ponemos diurético, los vamos manejando, estamos estableciendo eso. Pero en general, lo que llamamos complicaciones urémicas, cuando los pacientes tienen alteración de la conciencia, cuando les medimos en ese examen el BUN, y ese valor del BUN, que es el nitrógeno ureico, generalmente el valor varía mucho, 18, 20, 25, pero cuando está por allá por encima de 100, obviamente va a generar problemas muy graves. Los pacientes están con hipervolemia, que están hipercargados de volumen, que están haciendo edema pulmonar, con trastornos de la oxigenación, con sobrecarga, hay que dializarlos para ultrafiltrarlos, para sacarle el líquido a ese paciente. Los pacientes que tienen trastornos del potasio, recuerden que los trastornos del potasio, especialmente por encima de 6,5, recuerden que el valor normal es de 3,5 a 4,5, pero ya 6,5 es muy alto y aumenta el riesgo de arritmias. Esos pacientes necesitan inicio de terapia de reemplazo renal, hay que dializarlos. Los pacientes que estén en acidosis metabólica, y hay algunas intoxicaciones que pueden ser dializadas, o sea, algunos tóxicos se pueden dializar, no todos, pero algunos tóxicos se pueden dializar. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como los valores estándar. No me preocupa que se lo sepan, no quiero que se los aprendan de memoria, pero sí que sepan cuáles son las causas, que generalmente las vamos a ver. Y ya nosotros evaluamos y hacemos una hemodiálisis intermitente o continua, de acuerdo a la capacidad que tenga el paciente de tolerar, porque una diálisis intermitente y corta puede generar una hipovolemia importante y puede generar inestabilidad hemodinámica. Entonces, no hay mucho problema. Esta es la diferencia entre las dos. La hemodiálisis intermitente rápida elimina pequeños solutos, bastante de ese nitrógeno ureico, no es bien tolerada, utiliza el transporte difusivo, que es la forma en la que se hace la técnica de diálisis. Es más barata, necesita menos cuidado de enfermería, tiene menor dependencia del paciente y necesita menos anticoagulación, mientras que la hemofiltración continua, que es la que hacemos nosotros en cuidado intensivo en los pacientes críticos, es muy lenta, elimina muchas cosas, es mejor tolerada, una cosa que llama un transporte convectivo. Hay un líquido dializante que está mejor hecho, pero es que es muy cara, los filtros son muy caros, se necesita, pues obviamente, una anticoagulación complicada para lograrlo. Esto generalmente es más avanzadito y lo utilizamos en pacientes críticamente enfermos. La diálisis intermitente la utilizamos cuando los pacientes la toleran mejor y es más barata. ¿Qué es la remoción de los solutos con la diálisis? Los solutos en general lo que queremos eliminar, el exceso de sodio, el exceso de potasio, vamos a eliminar algo de agua, vamos a eliminar el nitrógeno ureico y la creatinina. Entonces la relación directa entre la intensidad del tratamiento dialítico y los resultados no han sido totalmente establecidos en la enfermedad renal y lo que queremos es precisamente tener las condiciones más o menos parecidas para evitar complicaciones. Esto no me preocupa que se lo aprendan, que lo tengan acá listo. Y ya hay unas cosas que nosotros miramos en los pacientes críticamente enfermos. Los scores de severidad nosotros los tenemos para poder establecer la posibilidad de mortalidad midiendo varias cosas. Entonces, en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, que tienen sepsis, que están críticamente enfermos, nosotros medimos varias cosas como el Apache 3 o la medición del lactato. El lactato no es una cosa tan difícil, hombre, y si se acuerdan de la tarea que tenían del ciclo de Cori, se darán cuenta que si uno está hiperlactatémico, lo que uno espera es que ese lactato se pueda aclarar, que se pueda metabolizar y que se pueda disminuir. En las personas en las cuales no puedan aclarar el lactato no mejore y de hecho esté subiendo, lo que quiere decir es que continúan en un estado de choque. Y eso también es importante tenerlo en consideración. Esta es la forma en la que nosotros más o menos pensamos o manejamos la enfermedad renal y evaluamos las características como de la enfermedad renal, si es prerrenal, posrenal o renal propiamente dicha, pues no me preocupa. La hipervolemia y la falla respiratoria sí me preocupa. Muchachos, cuando nosotros ponemos líquido y no hay una respuesta esperada, no es lo que uno quiere,
que es poner líquidos, que haya mejoría en la cantidad de líquido en el espacio intravascular, mejora el índice cardíaco, la entrega de oxígeno, que se haga lo que yo espero y que por supuesto la diuresis se mantenga, es ideal, pero cuando eso no ocurre porque el riñón sigue pegado, entonces puede haber dificultad para evaluar el volumen intravascular en pacientes críticos. ¿Por qué? Porque pues a veces uno no los alcanza a escuchar edematizados, porque a veces no tienen edema pulmonar y obviamente no siempre hay disponible un ecógrafo para poder revisar cómo se encuentra la cava llena de volumen. Entonces, en general, tenga mucho cuidado con eso y hay que buscar cambios respiratorios en el pulso arterial. Si los pacientes, por supuesto, cuando hay una inspiración profunda, tienen una cosa que es el pulso paradójico, pilas porque pueden estar muy repletos de volumen, hay que evaluar la colapsabilidad de la cava de la vena superior, eso se toca con una ecografía, presiones de llenado y todo eso que podría llegar en algún momento determinado a hacerme caer en la cuenta que la cantidad mayor de volumen puede ser un problema grave. ¿Cuáles pacientes tienen riesgo de hacerlo? Los pacientes que tienen, por ejemplo, falla cardíaca congestiva resistente a diuréticos, pacientes con un corazón enfermo, que no se les puede o que no han podido tener la posibilidad de eliminar ese resto de líquidos, uno los encuentra en esa falla renal adicional, alguien se da por ponerle el líquido de manera más agresiva, como lo hicimos ahorita con el paciente que tenía una pancreatitis o que tenía una cetoacidosis diabética y es grave. Y como nos gusta, pues hagamos un caso clínico. Don Isaac tiene 85 años. Don Isaac, pucha, qué pesado Don Isaac. Pero Don Isaac es un señor más o menos, pues ahí ha tenido sus achaques y demás. Don Isaac tiene 85 años y tiene antecedentes múltiples de enfermedades coronarias. Él empezó más o menos de los 70 años con un infarto que fue reperfundido, le hicieron un cateterismo, le pusieron un stent. Después, el viejo, pues, que es hipertenso, que es dislipidémico, hipertriglicémico, hipercolesterolémico y demás, hizo un infarto grande y le pusieron 3 puentes coronarios. 3 puentes coronarios y, ay, juepucha, el viejo terminó haciendo una falla cardíaca, tiene corazón grande, tiene una fracción de eyección comprometida. Y resulta que esta vez tiene dolor torácico, tiene un dolor torácico y tiene un dolor torácico de más o menos 1 hora de evolución y el paciente tiene ese dolor retroesternal opresivo muy parecido, él ya conoce el dolor del infarto y usted va y lo encuentra en el lugar donde se mantiene, lo recogen en una finca, cerquita a Bolombolo, porque usted trabaja en la concesión vial que cubre no solamente la vía, sino también los lugares cerquita ahí. Entonces ahí está, usted le toma un electrocardiograma y tiene elevación del segmento ST. El viejo está infartado, tiene una falla cardíaca, está chocado, pero se da cuenta que tiene una falla cardíaca derecha. Recuerden que la falla cardíaca derecha, una disfunción ventricular derecha, se favorece de líquidos, pero él también tiene un corazón estructuralmente enfermo. Mi pregunta sería, ya conocen la mayoría de las cosas, ¿cómo le pondrían líquidos al viejo? ¿En qué forma lo harían? ¿Hay que ponerle líquidos? ¿Cómo hacen para ponerle líquidos y cómo evalúan que el viejo no vaya a hacer hipervolemia, que los pulmones se le llenen de líquido y que termine también con un trastorno de la oxigenación secundaria a una cantidad de líquido muy alta? ¿Qué harían con el viejo? ¿Y cómo evaluarían la función renal? Profe, pues ahí como él tiene la capacidad de drenar por sí mismo, un pático para medir la diuresis. Pasaría yo creo que un bolito pequeño primero, yo creo que hice uno de 250, ¿no, profe? De acuerdo, le ponemos un poquito menos. ¿Y a cuánto le damos por hora? Menos Profe, rápido. ajá, menos, eso lo podemos dejar en un rango de 70-80 por hora, ¿no? Está bien y vamos evaluando. Si el paciente se nos empieza a desaturar, si empieza a taquirnéico, si empieza con estertores o crépitos, lo bajamos del todo, porque sabemos que no tiene tanta capacidad de manejar ese volumen y eliminarlo. Excelente, esa es la respuesta. Entonces, para cada paciente
Hay una forma diferente. No quiero que se aprendan, que es que para todos los que están chocados les ponen 1000 y que después conseguimos con 200. Es que eso depende de la profundidad del choque y obviamente depende cómo está funcionando el riñón. Entonces, yo le estoy poniendo líquidos a 80 y le estoy poniendo líquidos a 80, pero él no tiene signos de parecer tan deshidratado. Le puse 250, llevamos 3 horas con 80, entonces ya le habremos puesto 500. Los 250 iniciales, 18 por 3, 24, casi 500. Eso no parece mucho líquido, en realidad, pero nos damos cuenta de una cosa importante. Nos damos cuenta que nuestro paciente, pues, no está eliminando, no elimina nada, 3 horas sin eliminar absolutamente nada, y yo le voy a seguir poniendo líquido, entonces ya luego van a ser ya 580, ya van a ser 620, ya van a ser 700 y pico, casi 1 litro y nada que orina. Parce, con toda seguridad ese líquido se está represando en algún lado. Entonces tenga pendiente que si usted mete, eso tiene que salir. Y eso es lo que quiero que tengan en consideración. Entonces tengan eso pendiente, que los pacientes con falla cardíaca seguramente van a necesitar diuréticos también de forma adicional para disminuir el riesgo. Opa, ahí entraríamos con furosemida, ¿no? Sí, la furosemida sería de elección y se puede dar tomadita incluso. Recuerden que hay furosemida oral en caso de no tener venosa. ¿Cuánto Alejo? ¿Cuánta furosemida? No hay problema, uno le puede poner incluso la media ampolla cada 8 horas, eso no hay ningún problema. O le puedes poner un reto de las primeras 20 miligramitos, una ampollita, o una tabletica tomada y evaluar a ver si empieza a orinar, que es lo que deberíamos tener en consideración. Muy bien. Los pacientes que hacen acidosis láctica o hiperlactatemia como consecuencia de un estado de choque, también por hipoxia tisular o en algún momento determinado por alguna de estas características importantes asociadas a un estado de hipoperfusión, por una glucólisis anaerobia, en general pueden llegar a tener una cosa tan severa por la acidosis que pueden terminar también en terapia de reemplazo renal o a hacer hemodiafiltrados con bicarbonato para tratar de corregir esa acidosis tan severa. Entonces, eso también puede dañar el riñón, ténganlo en consideración. Los pacientes con falla hepática, recuerden que el hígado también es de manera importante un depurador de toxinas, entonces en ese momento determinado también los pacientes, esos pacientes pueden llegar a necesitar diálisis. Con edema cerebral, a veces se les puede hacer diálisis para poder disminuir la cantidad de líquido circulante, pero no suele suceder siempre y cuando el riñón esté funcionando bien. Entonces, en general no nos preocupa mucho. Lo que pasa es que a veces los pacientes chocados a los que les ponen manitol, eso empeora la función renal. Alejo, ¿y por qué, hombre? Porque el manitol empeora si hay hipovolemia. Porque aunque el manitol es una sustancia osmóticamente activa, es capaz de traer líquido, lo que puede pasar es que son moléculas realmente grandes que se eliminan por vía renal y con un riñón disminuido de volumen, el manitol puede hacer un daño renal propiamente dicho. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Los pacientes que les ponen vasopresores también, en general, son un lío y muchos de ellos cuando los dializamos están hipotensos. Entonces, pues hay una consideración allí que tener en ellos. Y ya, bueno, estas son como las cosas importantes. Recuerden que el SDRA es el síndrome de dificultad respiratoria del adulto, que es lo que nos ocurre cuando los pacientes tienen cosas como la del COVID, que es un verdadero SDRA, que puede llegar a generar compromiso importante de la función renal, la falla cardíaca congestiva refractaria y la sepsis. Ya esas cosas las habíamos mencionado. Esto ya no me preocupa mucho. Lo voy a hacer para las últimas presentaciones que hice para ustedes de las terapias de reemplazo renal. Y esto no me preocupa. Esto es lo que yo quiero. Esto sí es lo que yo quiero que recuerden. Entonces, cuando nos toca, esta es la forma en la que vamos a clasificar la lesión renal aguda actual, con esto que se llama CADIGO. CADIGO 1, CADIGO 2 o CADIGO 3. Entonces, un CADIGO 1 es una persona que tiene un gasto urinario de menos de 0.5 mililitros por kilo por hora por al menos 6 horas. Un estadio 2, el que tiene esto, pero por 12 horas. Y un estadio 3 es el que está en anuria por 24 horas o tiene menos de 0.3 mililitros por kilo por hora por 24 horas.
la clasificación la vamos a llamar CADIGO. Entonces, si tú me dices a mí, Alejo, yo tengo un paciente que tiene una lesión renal aguda, no, yo le estoy poniendo líquido, pero sin embargo sigue sin orinar mucho, y la tasa o el gasto urinario medido es de menos de 0.5 mililitros por kilo por hora por 12 horas, durante 12 horas en ninguno de esos momentos ha mejorado eso. Ese man está en un estadio 2. Y entonces es un paciente que probablemente tiene mucho riesgo de necesitar diálisis. Nosotros ya tendremos que mirar si va a arrancar o no va a arrancar. Y listo. Entonces, una pregunta que sería importante. Tengo un paciente que está en estadio 2 y que está orinando ahí límite, 40 por hora, 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 y lo tienen en el hospital. Y el médico le dice, muchachos, tenemos que ir con este man en bombas porque hay que dializarlo. Entonces vamos a ver si se acuerdan cuáles son características importantes para decir, alguien hay que dializarlo. De una, hay que salir con él corriendo para llevarlo a diálisis. Vamos a ver de cuáles se acuerdan para decir, sí, parece que dialízalo porque si no se va a morir. Bueno, hipervolemia. Que tenga una sobrecarga de volumen. Esta sobrecarga de volumen, muy bien, no es hipervolemia, que esté generando, por ejemplo, una gran cantidad de líquido en el pulmón, un edema pulmonar que me comprometa la oxigenación. Excelente, excelente, muy bien. ¿Qué más? Profe, hiperpotasemia. Excelente, hiperpotasemia, un potasio por encima de 6,5. Excelente, muy bien. ¿Qué más? Acidosis. Una acidosis, maravilloso. Una acidosis metabólica, que eso se mide en gases arteriales muy desafortunadamente, pero la acidosis es una causa importante. Excelente, muchachos, excelente, excelentísimo. Me están poniendo todo el cuidado del mundo. Faltan un par, si se acuerdan está bien, y si no se acuerdan, Profe, no hay complicaciones urémicas y algunas intoxicaciones. Ah, no, parce, brutal. Ahí están todas las causas de urgencia dialítica. Muy bien. Excelente, muchachos. Esta es la clasificación aquí. Alejo, ¿y cuál es la diferencia? Nada, ninguna, muchachos. Antes era rifle. Después aquí y ahora es CADIGO. Y listo, eso es todo. Entonces, solamente las traigo para que se acuerden más o menos cómo son. Entonces, aquí también se clasifican aquí 1, aquí 2 y aquí 3. Algunos le dicen aquí. ¿Y aquí qué significa? Acute kidney injury, porque recuerden que en inglés el riñón es el kidney, entonces por eso le dicen así. Entonces hay un problema con el AKI. El AKI siempre tiene creatinina sérica, creatinina sérica, creatinina sérica, creatinina sérica, creatinina sérica. O sea que básicamente nosotros por diuresis no podemos utilizar la escala de AKI. Listo. Se necesita básicamente valor de creatinina. Muchachos, pilles en el resumencito de las criterios de urgencia dialítica, que ustedes ya me lo dijeron, excelente. La acidosis, los electrolitos, ya una hipercalemia severa por encima de 6,5, algunos tóxicos como el alcohol, los salicilatos, las drogas, las sobremedicaciones con digoxina, la sobrecarga de volumen, generalmente la que le preocupa a uno es la que genera un edema pulmonar, y la uremia. Fíjense las cosas que genera la uremia por encima de 200. Puede generar encefalopatía, pericarditis, convulsiones, disminución o disfunción de la actividad plaquetaria con sangrados severos. Y eso termina siendo un problema mayor. Entonces, cuando una persona tiene una urgencia dialítica y no es una persona que se dializa, entonces, para que nos aprendamos las terapias de reemplazo renal. Entonces, póngale cuidado. Esta es la hemodiálisis habitual. Los pacientes que tienen estas fístulas, ven, yo les muestro, estas fístulas que son tan llamativas, lo que pasa es que un cirujano llega y une una vena con una arteria para que esto se vuelva grande. ¿Para qué? Para que sea fácil meterles un catéter muy grande, porque cuando vos tratas de poner un catéter muy grande sobre una vena periférica, miren el flujo tan brutal que tiene una máquina de diálisis y los va a colapsar. Pero estas señoras que están acá tienen una enfermedad ya establecida, o sea, si las dializan es porque no hay vuelta de hoja, porque seguramente saben que esa condición no va a mejorar el día que los trasplanten, y esto se llama una hemodiálisis, y esa hemodiálisis la programan. Nosotros en nuestro país, por condiciones que conocemos bien, es que somos un país pobre, generalmente a la gente le hacen diálisis interdiaria. ¿Qué significa? Diálisis lunes, diálisis miércoles, diálisis viernes, o diálisis martes, jueves y sábado. Pero lo ideal sería que una persona le hiciera diálisis diaria.
Les pregunto a ustedes cada cuánto orinan, y algunos me dirán, 2 veces al día, 3 veces al día, no, profe, cada rato, con mucha frecuencia. Ah, bueno, entonces, ¿qué les hace pensar que uno podría vivir una vida donde uno le limpien la sangre solamente, pues, una vez cada 2 días? Pues toca. No es tan horrible, pero no es lo ideal. Es costoso, la diálisis es costosa. Muchachos, gasta agua de la forma en la que ustedes no se imaginan, porque obviamente necesita una gran cantidad de líquido para poder limpiar la sangre y funcionar precisamente como reservorio de esos productos nitrogenados. Pero le ha salvado la vida a cualquier cantidad de gente. La diálisis obviamente mantiene con vida a mucha gente, hasta que algunos muy pocos logran llegar al trasplante. Entonces, pues obviamente hay que agradecer, y la gente que tiene esto como método tiene que agradecer. Lo que pasa es que ustedes ya saben que hay lugares muy alejados donde la gente no puede ser dializada. En los pueblos no hay cómo dializarlos, en el hospital del pueblo no hay cómo dializarlos. Eso generalmente es en lugares grandes que están obviamente bajo el seguimiento de un nefrólogo, y eso es una cosa bien establecida. Entonces, la hemodiálisis de estas características es para pacientes con enfermedad renal crónica, que esa es su rutina. Pero para los que vimos ahorita, píllense esto es un catéter. El catéter de diálisis, para que más o menos entiendan la imagen, es la región púbica, o sea que está en femoral. Este catéter se llama un catéter Majurkar, se escribe con H, M-A-H-U-K-A-R, Majurkar. Los Majurkar son los catéteres de hemodiálisis, son enormes. Yo no tengo como acá pues mostrarles lo grande que es, pero lo que quiero que sepan es que obviamente hay un lugar por el cual la máquina de diálisis saca la sangre, y por el otro donde entra la sangre dializada. Entonces, esto es inmenso. Para no colapsar la vena, tiene que ser una vena grande, y así queda puesto. Esto es lo que ponemos en las unidades de cuidado intensivo para hacer terapia de reemplazo renal urgente. No se puede esperar a hacer una fístula, porque la fístula se demora semanas en madurar. Se puede demorar 1, 2 semanas, 3, un mes. Entonces yo no tengo tiempo. Al que hay que dializar ya, hay que dializarlo ya mismo. Entonces hay que ponerle un catéter de diálisis que se llama un catéter de alto flujo o un Majurkar. Entonces pillen cómo funciona el asunto. La máquina de diálisis lo que tiene la capacidad de hacer es de empezar a sacar la sangre a través de esa manguera que ven allí. Hay un monitor de presión arterial, hay una bomba que tiene la capacidad de, por el circuito, hacer llevar la sangre. La sangre llega hasta una bomba que tiene parina para que la sangre no se vaya a coagular sobre el filtro, y este es un filtro dializador que tiene una gran cantidad de líquido. Recuerden que cuando yo tengo un filtro y tengo un líquido, yo voy a hacer que el sodio, por ejemplo, vaya del lugar de mayor concentración al de menor concentración, el potasio del lugar de mayor concentración al de menor concentración. Entonces es precisamente la diálisis, que es ese paso a través de una membrana semipermeable, que es la del filtro de dializado, con un líquido dializante, y luego la sangre va saliendo por acá, vuelve y entra al torrente sanguíneo. Esto no se hace una sola vez, esto hay que hacerlo una gran cantidad de veces para lograr el equilibrio que queremos, para que disminuya el nivel de creatinina, para que baje el nitrógeno ureico, para que el pH se cuadre, para que el potasio se elimine, y obviamente recuerden que esto les debe quedar para la vida. Cuando nosotros dializamos los pacientes, cuando se le dializan, hay 2 cosas. Cuando les hablen de diálisis, es la eliminación de todas las sustancias o solutos que pueden poner en riesgo al paciente. Eliminar el nitrógeno ureico, eliminar el exceso de potasio, cuadrar el sodio, eso es diálisis. Y cuando les hablen de ultrafiltrado, le dicen un ultrafiltrado de 1000 o de 1500, es la cantidad de agua adicional que se sacó porque tenía sobrecarga. ¿Sí me entienden? Uno puede dializar sin ultrafiltrar. O sea, usted le puede sacar todo sin necesidad. Ah, ¿cómo hace lejos? Sí, parce, usted puede dializar a alguien hipovolémico, porque usted puede tener a alguien muy hipovolémico y usted trata de ponerle líquido, pero no le dio tiempo. Entonces usted lo puede dializar sin ultrafiltrarlo, sin quitarle de esa cantidad, porque puede que la causa no haya sido sobrecarga y puede que no se beneficie. Porque yo, por ejemplo, en la UCI, cada rato tengo pacientes chocados hasta las chanclas. Entonces, ¿qué me toca decirle a la niña de diálisis? Venga, dame una cosa, vamos a solamente dializarlo, no le vamos a dejar el ultrafiltrado, porque a veces el programa, por ejemplo,
para ultrafiltrar 1000, 1500, 2000. Pero no, vengamos a bajar el ultrafiltrado porque está con bastante soporte vasopresor, porque está necesitando mucha norepinefrina, no me lo ultrafiltres tanto, vamos a bajarlo y listo. Entonces, espero que me entiendan ese concepto, que una cosa es la diálisis y otra cosa es el ultrafiltrado, que una cosa es limpiar la sangre y que la otra cosa es sacarle líquido adicional. Espero que eso me lo hayan entendido. Profe. Hola. 2 preguntitas. ¿Cuánto tiempo aproximado tarda esa diálisis y es, digamos, solamente un pasón por el filtro o cuántas veces pasa la sangre por ese mismo filtro? Mi negro, eso depende del volumen, pero generalmente todo el volumen sanguíneo pasa por el filtro más o menos entre 36 y 40 veces, toda la volemia. Por eso cuando los programamos de 4 a 6 horas. Si yo le voy a hacer una ultrafiltración muy grande, la tengo que hacer progresiva, suave, pasito. Yo no le puedo sacar esa cantidad de volumen de una, yo la tengo que sacar suave. Entonces eso, por eso las diálisis se demoran de 4 a 6 horas. Y si está inestable y si está chocado, hay que prolongarla mucho más tiempo. Y si está muy chocado, ya no le puedo utilizar la diálisis, tengo que utilizar una cosa que se llama la hemofiltración, que es parecida a la diálisis, pero larga, en días, para que lo haga en días. Es mucho más tiempo. Pero no se preocupen con reconocer la diferencia entre ultrafiltración por diálisis y hemofiltro, porque eso lo tenemos que hacer en cuidado intensivo. Pero sí quería que supieran que hay formas de limpiar la sangre, que hay muchas formas para poderlo realizar. Profe. Hola. Una pregunta, ¿las personas que hacen diálisis tienen un manejo pues en su casa diferente con los líquidos? O sea, tienen que tomar cierta cantidad. Sí, se les restringe la cantidad de líquido, no se restringe de manera importante. Pero entonces, la pregunta que me haces es brutal, parece muy importante. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno tiene un paciente con enfermedad renal crónica ya dializado, o sea, de estos, uno les tiene que preguntar si ellos tienen diuresis residual. Hay unos que orinan un poquito, hay unos que no orinan nada. Y eso sí tiene impacto en la calidad de vida. ¿Sabes por qué, parce? Porque el que no orina nada, tiene que ser muy estricto con la cantidad de líquido. Ellos, hay una cosa que les llaman el peso seco. ¿Qué es el peso seco? El peso después de la diálisis y el ultrafiltrado. Entonces, por ejemplo, usted le pregunta, ¿cuánto es el peso seco? Y ellos mismos te dicen, el peso seco mío es 70. Entonces, cuando los pesan antes de la diálisis, se dan cuenta cuánto están pesando. Y a veces, por ejemplo, hay unos que abusan. Es igual que los diabéticos. Hay unos que son juiciosos, parce, y se rigen por la cantidad de líquidos que les dicen que deberían tomar máximo 24 horas, que no las deberían exceder, que no deberían tener más que eso. Pero si alguno se empieza a exceder, pues obviamente se sobrecargan mucho más de volumen. Entonces, claro, ellos a veces le restringen bastante el volumen. Entonces, el que tiene orina residual vive una vida un poquito más tranquila, porque si bien es cierto, no elimina todo por la orina, pues por lo menos se puede defender un poquito y no se sobrecarga tan fácil como el que no orina nada. Entonces, ellos sí tienen un cuidado bastante especial. Lo otro, los pacientes que se dializan son berracamente hipertensos. La diálisis genera un daño endotelial brutal, porque es que esto no es fisiológico, muchachos, esto no es fisiológico. La diálisis no es fisiológica, pero les permanece o les permite mantener la vida. Cuando la diálisis se lleva a cabo y el riñón cada vez funciona menos, recuerden que nuestro riñón produce una cosa que se llama la eritropoyetina. La eritropoyetina sirve para poder estimular a la médula que produzca glóbulos rojos. Y los pacientes que tienen enfermedad renal crónica empiezan a no producir eritropoyetina y se vuelven anémicos. Entonces les tienen que poner eritropoyetina para acabar de ajustar. Entonces la enfermedad renal es la patada porque se vuelven hipertensos. Hipertensión que hace que tengan grave riesgo cardiovascular. Entonces el paciente con enfermedad renal crónica en diálisis es supremamente hipertenso, muchacho, se toma 6, 7 antihipertensivos. Un asunto teso. Y por ahí derecho puede estar muy anémico. Y hay una cosa muy importante. ¿Ustedes creen que los glóbulos rojos acá, sobre la máquina de diálisis, acá no se genera mucha hemólisis? Los glóbulos rojos no se destruyen. La respuesta es que sí, esto genera hemólisis. Entonces, uno anémico porque no produce eritropoyetina. Anémico porque se le cascan los glóbulos rojos cada rato en una máquina de diálisis sobre un plástico que, aunque es una cosa biomédicamente muy bien hecha, eso no es un vaso, eso no es un endotelio vascular, eso no es lo mismo que un vaso. Entonces,
no se puede comparar. Esos pacientes terminan obviamente muy complicados. Es que la razón de ser de la diálisis se supone que es una medida temporal hasta que puedan trasplantar. Hay pacientes que no se pueden trasplantar porque tienen enfermedades graves, enfermedades que van a volver a repetir sobre ese injerto y obviamente no vale la pena. Entonces, esto es bastante complicado. La nefrología es maravillosa, es muy bonita, pero es complicadita, es difícil. Entonces, esos pacientes son pacientes complicados, pero hay una ventaja. Muchos de ellos conocen muy bien su enfermedad y viven con ella tranquilo y van a la diálisis, son parceros con los que se dializan y juegan ajedrez y se conocen y se cuentan historias, se comparten una vida, comparten una vida allá y comparten muchas horas porque como les había dicho, una sesión puede durar 4 horas y si uno se encuentra con el mismo parcero 4 horas que es el que comparte la máquina de diálisis del lado, pues no hay nada raro en que uno obviamente se convierta en compa de la gente con la que comparte tanto. Entonces, eso es importante. Lo que les iba a mostrar acá era la diálisis peritoneal. ¿Qué es la diálisis peritoneal? Hay gente que vive muy lejos, hay gente que no tiene acceso y hay gente en la que se espera que sea lo suficientemente juiciosa. Entonces, le ponen un catéter al peritoneo y entonces, ¿qué hacen? Te dan unas bolsas grandes de líquido dializador. Oiga, muchachos, ¿y quién creería? Nuestra misma membrana peritoneal, es una membrana de diálisis, la locura. Entonces se mete una cantidad de líquido dializador al abdomen y luego la recuperan y la desechan y terminan funcionando como una diálisis. Eso se llama diálisis peritoneal. Alejo, ¿cuál es la diferencia? Pues, parce, que si usted se hace diálisis peritoneal, se la puede hacer en la casa. El problema es que toca hacérsela más o menos cada 6 a 8 horas. Se demora más o menos media hora. Entonces, sí, es muy disruptiva con la actividad del día a día porque te vas a ocupar mucho tiempo haciéndote diálisis, porque aumenta el riesgo de infección, porque puede generar obviamente una peritonitis, porque puede haber infección en algún momento, pero no estás obligado a ir a que te dialicen, entonces es una posibilidad, solo una posibilidad, y hay algunos pacientes candidatos para eso. Perdón, así se ve el catéter por si algún día les toca a alguien. Para si ustedes no saben, no van a decir, que es una sonda de gastrostomía, una persona que está activa, consciente. No, no es una gastrostomía, eso es una sonda de diálisis peritoneal y resulta que este paciente tiene una enfermedad renal y obviamente para él la opción que le dieron fue que se dializara en su casa con líquido dializante, con un catéter de diálisis peritoneal. Entonces así se ve, así se nota, para que si lo llegan a encontrar ya saben que este man tiene una enfermedad renal crónica. La él no es aguda, es crónica. Es crónica. ¿Sí o qué? Y este es un paciente en la UCI, está la UCI en la que yo trabajo, y esto es un hemofiltro. Ese paciente está en hemodiafiltración. Entonces es el filtro, eso es todo lo que pasa, y esos son los líquidos dializantes. Entonces él seguramente tiene una acidosis de loco, seguramente no es un paciente con COVID, una falla ventilatoria grave, en muy malas condiciones, que sacó la mano del riñón y que como está tan chocado con alto soporte vasopresor, tocó por un catéter Majorcar que generalmente se pone acá vía femoral, ponerle o montarlo en hemofiltro, en hemodiafiltración, para poder tener la posibilidad de limpiar toda la sangre. Profe, Hola. Si en algún momento llegamos a dar con un paciente que el riñón le saque la mano y tengamos que hacer reposición de líquidos por hemorragia, ¿se haría normalmente hasta cierto punto o habría que tener algún cuidado especial con ellos? Como tiene depresión de volumen, uno le puede poner líquido suave. Entonces, acuérdate lo que te decía, no orina. Y es que uno le puede tocar a alguien, por ejemplo, en hemodiálisis y que haga un choque hipovolémico. Entonces, uno le tiene que poner líquido, tienes que tener la misma consideración. Medirle diuresis va a ser absurdo porque digamos que no orina y no va a orinar. Entonces, uno tiene que ponerle líquidos y evaluar que no se sobrecargue. Esa sería la única condición. Y no como evalúa que no se sobrecargue, lo estás auscultando permanentemente. Y si encuentras cambios en la auscultación, como estertores o crépitos, te detienes, Alejo, y si sigue hipotenso, ¿qué va a pasar? Se va a morir. Sobre todo porque es que él ya está muy enfermo. El hecho de tener una enfermedad renal crónica lo pone en estadio de enfermedad. Lo que yo puedo tratar es de salvar la vida hasta donde yo pueda, pero yo no puedo pensar que le puedo solucionar la vida a punta de líquidos. Como hemos hablado amplia y extensamente, ese paciente más allá del líquido va a necesitar sangre, va a necesitar pararle el sangrado y demás. Hay que tratar de llevarlo lo más rápido que se pueda a un hospital grande. Entonces en él vas a tener la consideración de ser un poco más precavido con el volumen. Esa es la única condición. Listo, profe, gracias. Listo. Mis muchachos, preguntas. Preguntas, inquietudes, comentarios, sugerencias.
Profe, ¿esa sonda es permanente o tiene un cambio cada cierto tiempo? Parte de la sonda en algún momento se cambia, pero lo que está al interior generalmente se mantiene. Se mantiene por un buen periodo de tiempo.